El cerebro no interpreta movimientos de fluidos ni desplazamientos de partículas, sino señales eléctricas que circulan a través de redes neuronales. Por tanto, es en este punto donde debe producirse una de las transformaciones más delicadas y esenciales de todo el proceso auditivo, la conversión del estímulo físico en actividad bioeléctrica. Esta transducción tiene lugar dentro de una estructura altamente especializada, el órgano de Corti. Situado en el interior de la rampa media de la cóclea, el órgano de Corti descansa sobre la membrana basilar, una delgada lámina flexible cuya estructura y propiedades varían a lo largo de su extensión. Esta variación es clave para la tonotopía coclear. En la base de la cóclea, la membrana es más estrecha y rígida, favoreciendo la detección de frecuencias altas. En el vértice, es más ancha y flexible, lo que permite registrar frecuencias bajas. A medida que las ondas viajan por el líquido coclear, hacen oscilar la membrana basilar en patrones específicos, dependiendo de la frecuencia del sonido. Esta oscilación es el primer paso en la activación del sistema sensorial auditivo. Sobre la membrana basilar se encuentran las células ciliadas, los verdaderos receptores auditivos. Estas células están organizadas en filas, formando dos grupos principales, las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Las internas, en número de unas 3.500 por oído, son las encargadas de la transducción sensorial propiamente dicha. Cada una de ellas se conecta con varias fibras del nervio auditivo. Las externas, que suman unas 12.000, no transmiten información sensorial al cerebro directamente, sino que regulan y afinan la respuesta mecánica del órgano de Corti, actuando como amplificadores activos de las señales acústicas. Cada célula ciliada posee en su extremo apical una estructura en forma de peine llamada estereocilios. Estos pequeños filamentos proteicos están organizados en haces que responden al movimiento de la membrana basilar. Cuando una onda sonora desplaza el fluido coclear, la membrana basilar se mueve hacia arriba y hacia abajo, lo que a su vez provoca el desplazamiento de los estereocilios. Este movimiento genera una fuerza de cizalladura contra una membrana superior llamada membrana tectorial, que se encuentra en contacto con los estereocilios. Si los estereocilios se inclinan en una dirección determinada, la dirección excitatoria, se abren canales iónicos situados en su superficie, permitiendo la entrada de potasio desde el líquido circundante, que en este caso no es el plasma, sino una solución especializada rica en este ion, la endolinfa. A diferencia de la mayoría de los tejidos corporales, donde el sodio es el ion extracelular predominante, en el oído interno la endolinfa contiene una concentración extraordinariamente alta de potasio. Esta composición crea un gradiente electroquímico potente que favorece la entrada de potasio a la célula cuando los canales se abren. El resultado es una despolarización rápida y eficaz de la célula ciliada. Esta despolarización no genera un potencial de acción clásico, como ocurre en las neuronas, sino un cambio en el potencial de membrana que modula la liberación de neurotransmisores en la sinapsis con las fibras aferentes del nervio auditivo. El neurotransmisor principal liberado por las células ciliadas internas es el glutamato, que actúa sobre receptores postsinápticos en las neuronas del ganglio espiral de Corti. Estas neuronas son bipolares. Su primer segmento recoge la información de la célula ciliada, y su axón forma parte del nervio coclear. Cuando la célula ciliada libera glutamato, si la estimulación es suficiente, la neurona postsináptica genera un potencial de acción que viaja hacia el tronco encefálico. Así, el sonido ha sido finalmente transformado. Lo que comenzó como una vibración en el aire ahora se convierte en una secuencia codificada de señales eléctricas que serán interpretadas por el sistema nervioso central. Este proceso de transducción no es uniforme ni estático. Las células ciliadas externas desempeñan un papel fascinante en la amplificación y el refinamiento del sonido. A diferencia de las células internas, las externas poseen una proteína llamada prestina en su membrana lateral. Esta proteína tiene la capacidad de cambiar su conformación en respuesta a cambios en el potencial de membrana, lo que permite que las células ciliadas externas se contraigan y alarguen activamente. Este comportamiento electromecánico refuerza el movimiento de la membrana basilar en regiones específicas, aumentando la sensibilidad y la selectividad del sistema auditivo. Es un proceso de retroalimentación que mejora la resolución de frecuencias y permite detectar sonidos extremadamente débiles. Gracias a esta amplificación coclear activa, el oído humano puede detectar cambios de intensidad sonora tan pequeños como un decibelio y diferenciar frecuencias con gran precisión. Otro aspecto clave de la conversión del estímulo auditivo es la codificación de diferentes atributos del sonido, como la frecuencia, la intensidad y el tiempo. La frecuencia, como ya se ha mencionado, está codificada espacialmente a lo largo de la cóclea. Pero también existe una codificación temporal,
Las neuronas del nervio auditivo tienden a disparar potenciales de acción en sincronía con la fase del sonido, especialmente para frecuencias bajas. Este fenómeno se conoce como codificación en fase y permite al sistema auditivo extraer información temporal precisa, fundamental para la percepción del tono y para la localización de sonidos en el espacio. La intensidad del sonido, por su parte, se representa mediante dos estrategias complementarias: el número de neuronas activadas y su frecuencia de disparo. A medida que un sonido se vuelve más fuerte, más células ciliadas se activan y más fibras del nervio auditivo participan en la transmisión de la señal. Además, la tasa de potenciales de acción en cada fibra aumenta. De este modo, el sistema puede distinguir entre un susurro y un grito no solo por el número de señales enviadas al cerebro, sino también por el patrón específico de activación neuronal. En conjunto, la transducción auditiva representa una de las interacciones más refinadas entre física, química y biología que se dan en el cuerpo humano. La vibración, convertida en movimiento, se transforma en potencial eléctrico y finalmente en información neuronal coherente. Cada paso de este proceso es vulnerable a alteraciones, y de hecho muchas patologías auditivas tienen su origen en fallos en alguno de estos niveles: pérdida de células ciliadas, disfunción de la endolinfa, alteraciones en los canales iónicos o problemas en la sinapsis con el nervio auditivo. A pesar de su complejidad, este sistema opera con una eficiencia notable, procesando miles de estímulos por segundo sin interrupción consciente. En fracciones de segundo, el oído no solo registra que un sonido ha ocurrido, sino que identifica su frecuencia, estima su intensidad, determina su duración y contribuye a localizar su fuente. Este análisis rápido y preciso sienta las bases para que las etapas posteriores del sistema auditivo, que abarcan el procesamiento de señales, la integración cortical y la percepción consciente, puedan desenvolverse con éxito.